Hola, bienvenidos a la charla de prehistoria, arqueología, historia antigua, am, para estas quintas jornadas de grado en historia. Mi nombre es Raymond Graells y os voy a presentar una breve comunicación acerca de algunas de las investigaciones que estoy llevando a cabo en el Mediterráneo central y a la que os animo a que opinéis, preguntéis cuando me veáis por el campus o a través de tutorías si lo consideráis oportuno, puesto que creo puede ser interesante incluso para dinamizar contactos que os puedan servir en vuestra formación. Bien, el tema elegido es el de los cascos de parada de la Italia meridional y esto supone evidentemente una cuestión de fondo compleja como es la intencionalidad de la parada. La parada significa que no son cascos pensados exclusivamente para ser utilizados como elementos de combate, sino que sirven para un propósito distinto, que es una competición, una concurrencia social y por lo tanto un tipo de combate ideológico que va mucho más allá de los enemigos que vemos enfrentados en el campo de batalla, sino que son los mismos, los iguales, los que comparten un mismo territorio, un mismo palacio, un mismo ámbito de colaboración. Esta competición social evidentemente va a condicionar la necesidad de estos objetos y podríamos encontrar otros paralelos en otros momentos de la historia que quizá conozcáis mejor, como serían las armaduras del Renacimiento, etcétera, utilizadas no tanto para luchar de un modo caballeresco, sino para exhibirse como hombres que gestionan la violencia, que gestionan la guerra, pero con unas decoraciones y una exageración de las virtudes y las artes, que es la competición social con la que querían, uh, que es la que querían dominar. ¿Por qué los cascos? ¿Y por qué de parada, así de entrada? Como veis, este casco en la presentación tiene un elemento distintivo, un elemento que lo hace absolutamente reconocible, distinto de todos los cascos normales para el combate y sobre todo un casco que concentra en él los elementos identificativos del casco per se, más los elementos artísticos que lo convierten en obra de arte y en elemento destacado. ¿Por qué los cascos y cuáles formas de casco? Los cascos serían simplemente protecciones para la cabeza, pero cuando decorados de una forma particular y especialmente cuando transformados en cuerpos o pieles de animales, tenían la componente fabulosa de transformar al portador ya no en el guerrero armado y por lo tanto protegido con un casco, sino transformar al portador en ese animal fantástico, ese animal singular, ese animal uh, reconocible y temido. Esto sucede en varios episodios a lo largo de la historia antigua y aquí vamos a enlazar historia del arte, arqueología griega y evidentemente mi tema específico que va a ser el de tipología protohistórica de tradición protohistórica centroeuropea. Si vemos el caso de la Dolonella, episodio famoso del ciclo troyano, Dolón se camufla por la noche, el espía, como lobo, hasta que es reconocido. Para ello se viste como tal y por lo tanto se transforma y adquiere las virtudes de ese animal. En cambio, otro caso singular, el de Perseo que por duplicado va a utilizar esa iconografía y ese mensaje de transformación, de metempsicosis, de el atributo con el portador de las virtudes del atributo transferidas al objeto. Digo doble porque, como veis, Perseo pudo cortar la cabeza de Medusa, de la Gorgona, y dárselo a Atenea para que lo dispusiera sobre su égida, primero su manto, luego su escudo.
y con él tener la capacidad de defenderse de una forma propositiva, de una forma de ataque. Es decir, con el escudo decorado con la gorgona, tenía la capacidad de paralizar al enemigo y por lo tanto vencerle. Pero el segundo elemento de este episodio mitológico de Perseo es el casco que lleva el mismo Perseo, el casco de Hades, el casco de la invisibilidad, un casco que llevado, absolutamente monstruoso, absolutamente traído de los infiernos, permitía pasar desapercibido y al mismo tiempo tener las virtudes de una divinidad y por lo tanto ser invencible. Es decir, transformar el casco de mero objeto protectivo a un objeto que transmite, transporta, transfiere las calidades monstruosas, brutales al portador, es un refuerzo simbólico a su utilidad. Esto que parece muy genérico, muy abstracto, resulta que en la antigüedad fue utilizado de forma recurrente y especialmente en el sur de Italia, donde distintas producciones incluyeron aletas, crestas, animales grifos, que como sabéis es un animal psicopompo, un animal que tiene unas características de protegerte en la catarsis, en el viaje al más allá, pero evidentemente con esa capacidad protectora enorme, también tiene la capacidad de protegerte en el combate y por lo tanto evitar que seas vencido por un mortal en un combate. Quedaría este casco a priori menos espectacular, pero que tiene unos elementos decorativos singulares en las carrilleras, como son unas prótomes, unos prótomos de carnero que tendrían un mensaje de liderazgo y al mismo tiempo de defensa concienzuda de su comunidad, que es lo que transferiría estas decoraciones y asimilaría. Todo esto que estamos diciendo son cosas que van mucho más allá de una mera lectura tipológica, que parte de una descripción lógica de qué objeto es un casco, esto lo vemos todos. Después vemos qué tipo de casco, si es un casco simplemente funcional, si es un casco problemático para ser utilizado como tal, por ejemplo, por el peso, por las dimensiones, por la altura, etcétera. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es aquí es dar una lectura que va mucho más allá, incluso de la tipología, que es la interpretación que darían los antiguos a estos objetos. Este tipo de análisis que hoy cada vez se está utilizando más y está aceptando más para muchos tipos de investigación, creo yo que forma parte de la concepción misma de cualquier objeto. Y igual que os propongo este ejemplo en particular, podríamos aplicar la misma estructura para cualquier objeto arqueológico que estudiemos del pasado. Incluso, si me atrevería a decir, que incluso a cualquier obra de arte a lo largo de la historia, puesto que es una conjunción de temas como la técnica, el concepto previo, la tipología, la sociedad que lo pide, el precio que tenía o el coste que tenía, el material utilizado, la identidad que querían transmitir con ello. Por lo tanto, es un cúmulo de aspectos del que la arqueología durante mucho tiempo se ha privado, o al menos la arqueología hecha desde la península ibérica, y por lo tanto creo yo que es una aportación necesaria y que me gustaría pensar que desde la Universidad de Alicante, nuestro departamento, somos capaces de transmitiros y daros los instrumentos para que podáis desarrollarlo debido. De forma abstracta, el mundo griego tendría esto múltiples veces representado, lo encontraríamos en el mundo céltico, lo encontraríamos en distintos puntos del Mediterráneo, pero os quiero tratar, si me permitís, en las páginas, en los puntos que quedan, que son pocos y intentaré ir rápido, de unos casos del sur de Italia. ¿Y del sur de Italia por qué? Porque conjugan todo esto que estoy diciendo
de una forma continuada a lo largo del tiempo, con unos elementos que no dejan lugar a dudas sobre la voluntad exhibitoria no funcional. Se trata de dos casos en la costa adriática más otro en la costa de Metaponto. ¿Y qué característica principal tienen? La podéis ver en este fragmento de cerámica corintia. Tienen la transformación del casco en un protomo de animal, es decir, convertir al portador en el cuerpo de ese animal que sobresale por encima de los demás guerreros, de los demás combatientes, y por lo tanto lo hace visible, lo hace reconocible y lo distingue del resto. No sé hasta qué punto le permite combatir con estos elementos sin problema. Los casos que trataré han sido publicados recientemente y en buenas monografías, pero que creo que no están o no son de fácil acceso por lo general, de manera que creo que os puede resultar interesante y sobre todo para ver un caso extremo de las producciones antiguas, de la complejidad que ellas entrañan. Bien, empecemos desde lo más antiguo y vayamos hacia lo más moderno. Los cascos griegos de época geométrica. La época geométrica sabéis que es la que antecede el mundo arcaico. El final de la época geométrica coincide con el periodo orientalizante, con el que estaréis ya familiarizados, especialmente por la importancia y frecuencia con la que se trata en esta carrera, pero también en general en la península ibérica, aunque sin prestar mucho detalle a lo que ocurre en el Egeo, en el mundo griego y en el mundo del sur del Adriático y de la costa oriental de Italia. En ese momento, una serie de guerreros van a desarrollar un tipo de casco que se llama Kegelhelm, un casco de forma cónica, que tiene como particularidad estar hecho por múltiples fragmentos, no está hecho con una lámina martilleada y que toma la forma de ese semicírculo, semiesfera, perdonad, que encaja sobre la cabeza, sino que son múltiples piezas que van mediante remaches unidas entre sí, y esto le da un cuerpo, un esqueleto externo al casco, que dentro estaría unido o reforzado mediante un sistema de protección interna. Este tipo de casco que veis a la derecha, en cambio, ha modificado la forma original. Y no lo ha modificado porque sí o en cualquier lugar. Lo ha modificado en el sur de Italia, exclusivamente en el sur de Italia. ¿Y de qué manera lo ha modificado? Lo ha modificado, como veis, añadiéndole una protuberancia que sobresale de la cabeza, y esta protuberancia tiene una serie de componentes que lo hacen distinguible y permiten identificar que es una tradición y una producción hecha en el sur de Italia. ¿Por qué insisto tanto en la localización? Justamente porque de allí vendrán todas estas piezas y de allí vendrán sus paralelos y su continuación. Es decir, como si fuera un reflejo de un dinamismo particular de ese contexto cultural, sociocultural, y por lo tanto, como si allí desarrollaran un imaginario distinto del que sucede en el mundo griego y que estáis bien familiarizados, ya sea por los cursos que habéis seguido, ya sea por la televisión, los manuales, etcétera, o simplemente la cultura general a la que estaréis acostumbrados. Es curioso que se dé exclusivamente en el mundo suritálico, puesto que las protuberancias sobre los cascos es una característica del mundo oriental, del mundo asirio, del mundo urarteo, es decir, del interior de Anatolia, incluso bajando hacia el actual Irak, en algunos casos, que progresivamente a partir del siglo IX y sobre todo en el siglo VIII van a influenciar de manera notable el Mediterráneo oriental.
para modificar las formas de comportamiento social con la introducción del banquete del príncipe, con vasos de bronce, con una ideología relacionada con el lujo, con la fastuosidad, con los abanicos para que un esclavo esté sirviendo a alguien que está en una posición social muy superior, despótica incluso, tomando un vino con sus iguales, mientras que otros están trabajando para ellos. En ese mundo de competición social, ese mundo de sociedad compleja en el que reyes, aristócratas, etcétera, tienen que destacarse del resto, ya no basta estar armado, de representarse como soldado, uno tiene que representarse realmente como alguien excepcional, aparecen una serie de armas que se distinguen realmente por grandes elementos accesorios concebidos ya desde su propia creación para la exhibición, no para el combate, no para su uso militar, bien que puedan ser utilizados puntualmente para ello. Esto que veis en este casco de la derecha, con una protuberancia hacia adelante que estaría rellena de una crin de caballo y por lo tanto posiblemente colorada, con lo que daría un efecto espectacular, se copió rápidamente en el mundo cretense, en el mundo chipriota y luego en el mundo sículo, como adopciones de este modo de comportarse, de este modo exhibitorio, transportado al mundo de la guerra. El mundo de la guerra de tipo oriental produce y fabrica de una forma concreta. El mundo cretense fabrica y produce de otra manera. En cambio, el mundo del sur de Italia es, digámoslo, un poco más chapucero, al menos en este momento inicial de finales del siglo VII antes de Cristo, o siglo VII para no entrar en discusiones, en el que tiene como característica principal la incapacidad de realizar producciones en lámina metálica huecas. Es decir, tienen que dar la forma de estas protuberancias mediante ingeniosas combinaciones de piezas que ensamblan entre sí y que remachan o unen al cuerpo mediante remaches. Mediante remaches. Y esto se ve muy claramente cuando uno va a observar estos objetos. Estos objetos ven en la calota, la parte original de producción profesional griega, unos remaches que deberían verse en esta franja de aquí y que un trabajo profesional bien hecho ha disimulado completamente y hace que sean invisibles. Incluso cuando los vemos desde el interior, la unión prácticamente está integrada. Y está integrada por dos motivos, porque estos remaches están realizados antes de uh, incluir o de finalizar el casco con el forro interno que lo protegería. En cambio, la adjunción de las protuberancias en ámbito suritálico, y esto demuestra de que no producen los cascos, sino que simplemente los modifican para adaptarlos a su gusto, es el tipo de remaches que los vemos en la parte superior, la parte interna superior de la calota, donde estos remaches no están aplastados como los de la unión original y por lo tanto hechos antes de que estuviese el forro de cuero que los protegería, sino que están realizados a posteriori y por lo tanto, estando el cuero o estando el material orgánico de ese forro, es imposible dejarlos chafados, planos, perfectamente integrados en la calota y por lo tanto, como podéis entender, es fácil de ver un trabajo más tosco, más irregular, más de segunda fase de elaboración de trabajo de casco. Incluso también, si los miramos desde fuera, las uniones de estos cascos, de estos elementos unidos o que sobresalen, vemos cómo han sido incluidos de una forma tosca, de una forma incompleta, que ni siquiera
el sobredorado posterior de la superficie puede disimular porque han sido mal acabados posiblemente a causa de una aleación demasiado dura o demasiado, ah, ah, demasiado, demasiado distinta de la usada para la confección original. Otros elementos que también demuestran un acabado uh, incorrecto o un acabado particular son los apliques para los ojos de estos prótomos, prótomos de caballo o de animal del tipo que queramos identificar, pero en principio podríamos aceptar que fueran équidos, presentan de entrada en este momento antiguo de época geométrica unos apliques que aprovechan unos rebajes que fijarían unas piezas de marfil con unas piezas de pasta vítrea en medio para que jugaran cromáticamente y dieran esa impresión de vivacidad, de realismo, coloridas del animal que sobresaldría del casco. Esto vemos cómo está a años luz de lo que más adelante producirán los mismos talleres uritálicos cuando realizarán piezas mucho más realistas, mucho más acabadas, con una maestría del trabajo, como por ejemplo este Prosternidion. Tendremos ocasión, si coincidimos en algún curso, pero si no, de tratar o de hablar de este tipo de piezas. Son protectores pectorales para los caballos y que dan unas decoraciones singulares. No baladí el motivo de su decoración, como veis, una parte de una cabeza de una gorgona, pero justamente para impresionar, para atemorizar al oponente y que ya realizan unos ojos absolutamente detallados en los que no solo dan el detalle de los párpados mediante incisiones, sino que la combinación de marfil, hueso para la base y de la pasta vítrea para la pupila es absolutamente perfecto y juegan a la perfección en esta combinación para disimular los remaches que, como veis en la parte superior, los cascos de época geométrica aún no dominan y son absolutamente heterogéneos, con a veces un remache central, a veces dos remaches a los laterales que evidentemente tenían que dar un aspecto, sí, funcional, darían el pego, pero no por ello demostrarían ni un trabajo profesional ni un trabajo centralizado o especializado de ninguna de las maneras. También otros detalles menores, como por ejemplo la posición del cierre de estas láminas que tendrían que unirse en algunos puntos. A veces es transversal, en este caso es vertical, con lo que se ve de que un poco adaptan o intentan improvisar o adaptarse porque no hay un cálculo, no hay un trabajo sistemático de producción en serie de estas piezas y por lo tanto cada una es un poco una obra excepcional, una obra de encargo justamente para esas élites que competían y que necesitaban estas piezas, que sabían que eran de influencia oriental, que sabían que las tenía otro príncipe, otro aristócrata, otro personaje y por lo tanto a través de ellas demostraban su pertenencia a esos grupos privilegiados y al mismo tiempo adquirían de ellos una posición singular. Para estudiar este tipo de cascos desde la universidad hemos pensado, gracias a distintas colaboraciones con colegas que trabajan con reconstrucciones 3D, etcétera, a través de Blender y otros programas similares, de ir a reconstruir este tipo de piezas para entenderlos y para vernos los problemas de montaje, desmontaje de estas piezas y, por lo tanto, comprender la tecnología y, gracias a la comprensión de la tecnología, aportar más a lo que os estoy comentando de toda la parte social, de la parte interpretativa. Por un lado, el desmontar. Es imposible ir a un museo y pedir para desmontar un casco de estas características, tan frágil, etcétera. En cambio, sí lo podemos hacer de forma virtual, ver cómo las piezas
encajan, cómo están montadas, en qué orden van montadas y la cantidad de pequeños detalles que se nos escapan incluso para comprender cuándo van enganchadas o menos. Veréis también de que el color que hemos utilizado no es el color verde que veíamos hasta ahora, o un marrón, o rojizo, sino que es un color absolutamente dorado, un dorado un poco, en cualquier caso, un poco anaranjado, porque sería esta la tendencia que tendrían las aleaciones de esas láminas de estos cascos, un color de un cobre rebajado, un cobre ligeramente alterado. No sabemos si realmente el aspecto original que tenían estos cascos fue en algún momento este, puesto que sabemos de que el acabado de estos cascos era mucho más complejo. Este sería el casco una vez montado, que como podéis ver estaría bien, pero este no es el casco que se puede utilizar. Este casco, para ser utilizable, tiene que tener una protección interna. La protección interna que muchas veces pasa por alto el investigador o la persona que observa un objeto en un museo, y es fundamental porque nos explica los pasos siguientes. Os he advertido ya antes de que la adjunción del prótomo en la parte superior solo es posible a través de los datos que nos dan los pequeños clavitos que los unen, una vez el casco tiene un forro interno, y por lo tanto sabemos de que estos cascos tenían un forro interno además que tendría un grosor que lo podríamos calcular. No es el caso ahora de tratar este aspecto, ni siquiera el tipo de forro interno, pero sabemos también por los detalles que veíamos anteriormente que además del forro, aquí ya lo veis montado, que además no sobresaldría muchísimo porque su funcionalidad no sería tanto el de acolchar el interior del casco, sino de proteger los cortes de las terminaciones de la lámina para que no cortara. Esto es un elemento de lógica aplastante, pero que muchas veces se nos pasa por alto y es importante retenerlo, sino que también sabemos de que el casco además tendría un acabado dorado. Por lo tanto, enfatizarían esa condición, ese color distinto, ese color privilegiado, cercano a las divinidades, etcétera, pero que si somos más prosaicos sabemos de que es un color que en la antigüedad no todo el mundo veía a menudo ni tenía acceso al color dorado, con lo que la distancia social, la utilización de los colores y de los brillos a su antojo era una prerrogativa de unos pocos y es funcional y especialmente destacado. Hemos montado el casco por un lado porque sabemos que, como llevaba el forro, fue una vez terminado ese casco que hemos visto hace un momento, cuando se construye este elemento, este prótomo, que se monta por separado y que se junta una vez se dispone del casco. ¿Esto qué permite? Permite dos elementos importantes. Una, el montaje de los ojos. Si uno tiene el ojo montado, si uno tiene el prótomo montado sobre el casco, no es posible fijar correctamente los ojos. Por lo tanto, los ojos se tienen que montar cuando la lámina está aún desmontada. Para cerrar e imposibilitar de que el ojo pueda saltar y que dé unidad y firmeza al conjunto, se tiene que añadir una lámina dorsal sobre la que, a través de un encolado, muy posiblemente, y así se explica la amplitud y su superficie plana, iría una tira con las crines que sería la cresta, serían el elemento distintivo de este casco. Y como la unión de la lámina en la parte frontal no es fácil de hacer, ¿cómo se completa? Se completa, y eso lo sabemos, por unos pequeños discos que darían un acabado, como una dentadura, como una boca del animal, de alguna de las maneras. Una vez hechas todas estas operaciones, sí se puede pegar el casco, unir el casco al prótomo, unir el prótomo al casco, como se quiera, y entonces sí aplicar esas crines, esa cresta al prótomo como tocaría. Los cascos que tenemos, en cualquier caso, los hemos reconstruido de múltiples formas para verlos
cómo estaban originalmente, cómo están actualmente, cómo fueron originalmente, y hemos intentado jugar para ver los acabados, los brillos y entender de esta forma el efecto que podrían causar en un campo de batalla, en un contexto social en el que los colores serían quizás más kitsch, pero no sé si tan espectaculares como el que acabamos de ver. El tema de los cascos con prótomos de animales parece continuar solo en Italia meridional. No aparece en otros sitios, pero tendremos que esperar al siglo VI para que desarrollen una variación que va de acuerdo con el desarrollo del arte y la escultura arcaica. Se pasa de la tradición geométrica con unas formas más rígidas, más estáticas, etcétera, que lo sabéis y conocéis el tema perfectamente, pasaremos a unas formas mucho más naturalistas, mucho más realistas, en las que la preocupación va a ser, por un lado, la ergonomía del casco, por otro, va a ser el realismo, el detalle de los elementos aplicados. El caso del casco calcídico que veis aquí, procedente de Metaponto, combina estos elementos, unas paragmátides absolutamente anatómicas que se adaptan perfectamente a la morfología de la cara y cubren bien su superficie, una apertura para las orejas para adaptarse al tipo de combate y por lo tanto dar una movilidad, una audición al portador mucho mejor, una mejora de la ergonomía del casco en el que se incluye una carena pronunciada que ayuda a proteger de los golpes sobre los parietales, etcétera, pero sobre todo y muy importante en este caso concreto, un único absoluto de la metalotécnica antigua, un prótomo de carnero. Un prótomo de carnero que, desgraciadamente, no es exactamente como lo vemos aquí, puesto que este casco es una restauración totalmente equivocada hecha en los años 50-60 del siglo XX y que hoy estamos convencidos y hay consenso en que debería desmontarse y debería rehacerse. Pero hay un pequeño problema. Este casco fue saqueado. Este es el señor que lo restauró. Este casco fue saqueado en 1942 en Metaponto, vendido en Suiza y luego acabó en Malibú y actualmente en el Museo de San Luis en Missouri, en Estados Unidos. Por lo tanto, no tienen ningún interés en restaurar y perder uno de los estandartes de su museo y posiblemente el casco más conocido del mundo griego. Veamos un momento cuáles son las características y qué solución damos para ello. No sé si lo podréis ver porque sobrepone mi imagen a la de Felice Gino Loporto, pero justo después del saqueo se realizó una excavación de urgencia en la necrópolis de Metaponto para recuperar una serie de piezas que se quedaron abandonadas en el Museo de Metaponto durante muchísimo tiempo y que resultan claves hoy para este discurso que os estoy proponiendo es de revisión, de recuperación del aspecto original de este. Veámoslo por partes. Los cuernos, en primer lugar, espectaculares, se basaban, según la idea del restaurador Joseph Terpak, en una serie de indicios de que había habido una soldadura y por ello él lo que hizo fue proponer una restauración de unos cuernos porque claramente se trataba de una cabeza de un carnero. Con buen criterio, desde el Museo de San Luis, que había adquirido en ese momento el casco, le dijeron que sí, que podía restaurarlo, pero que no podía afectar a la estructura del casco original y por lo tanto tuvo que inventar un sistema de placas que desde el interior y desde el exterior se fijarían por presión y podrían ver este tipo de elementos sobre el prótomo. Tengo que decir que en este caso, a diferencia de los que hemos visto para época geométrica, era posible entrar desde el interior del casco a la cabeza del prótomo, justamente porque todo el casco está hecho con una sola lámina toda la calota del casco está hecho
por una sola lámina de bronce martilleada. En cambio, los elementos aplicados para la decoración de la paragnátide y de otros puntos que seguiremos viendo fueron añadidos a posteriori. Dicho esto, si vemos en detalle el aspecto actual de esta restauración, posiblemente nadie, y así ha sido desde el momento de su restauración, ha puesto en duda de que se trataba de cuernos falsos. ¿Por qué sabemos que son falsos? Porque hay una documentación del saqueo, hay una documentación de la excavación, hay una documentación de la adquisición de los materiales por parte del Museo de San Luis, y sabemos hoy, yo he podido seguirlo, he podido estar en San Luis, he podido estudiar los materiales en Metaponto, he podido ver y analizar todas estas piezas, de que Ternbach se inventó estas piezas. Se las inventó para que el casco fuera cada vez más espectacular, a la búsqueda de algo absolutamente singular que no era necesario, puesto que la pieza ya... Porque sí, en esta ansia de remodelar y de adaptar y mejorar y hacerlo más espectacular, eh, se guió por un estudio a priorístico y absolutamente equivocado, en el que quería ver en este casco la presencia de una protección nasal. Lo que sabemos es de que este tipo de cascos tipo calcídico del grupo 3 de Emil Kunze, Emil Kunze fue director de las excavaciones de Olimpia y gracias a la enorme cantidad de cascos allí recuperados, es el gran estudioso de los cascos griegos en todo el mundo, o fue, y clasificó estas variantes. Los tipos calcídicos griegos tienen un protector nasal, cierto. Los tipos calcídicos suritálicos, en cambio, no lo tienen. Y no lo tienen, y lo sabemos de forma cierta, porque las iconografías de las representaciones de los guerreros con casco calcídico, sin prótomo, pero de la misma tipología, no los llevan nunca. No solo eso, sino que tenemos la descripción de Ternbach en la que se inventa, incluso tenemos fotografías del proceso de montaje, como aquí, donde veis cómo la pieza no encaja. Aquí serían los dos tipos, el A y el B. Y incluso aquí se ve cómo no encaja de ninguna forma la decoración, la vista lateral no se ve, no encaja de ninguna forma la decoración de las cejas previstas en la pieza con este protector nasal. Lo mismo podríamos decir con los prótomos que decoran las carrilleras, pero eso sabemos de que eran normales, eran frecuentes. ¿Por qué criticamos este elemento? Puesto que el casco de San Luis, el casco de Metaponto, se encontró sin ellas. Y sabemos que años más tarde, durante el proceso de restauración, Ternbach y los directores responsables del Museo de San Luis pidieron al anticuario si podía realizar nuevas excavaciones en la tumba para ver si encontraban las piezas que faltaban para la decoración de las carrilleras. Por tanto, sabemos de que no las tenían y estaban desesperados para encontrarlas, hecho que les llevó a reproducirlas tomando como referencia una serie de cascos del sur de Italia, algunos en museos americanos. No ha sido hasta fechas recientes cuando en Scrimbia, en Vibo Valencia, en el Calabria, un santuario absolutamente espectacular, en parte saqueado por las mafias calabresas, pero en parte, afortunadamente, salvado y se ha podido excavar, ha restituido una serie de paragnátides de casco calcídico sin nasal que eran de plata. Entonces, podríamos ir y revisar si entre los materiales de la excavación que se hizo en la necrópolis de Metaponto justo después del saqueo habría algún material de este tipo. Y, eureka, entre los materiales de esa excavación hay un prótomo de carnero de plata con restos de cuerno de oro, exactamente como se encuentra en Scrimbia, exactamente como lo que le falta al casco de Metaponto y que aquí vemos. Bueno, el aspecto,
era otro de los temas complicados de esta composición, pero inspirados por ejemplos cronológicamente equivocados y culturalmente equivocados que llevaban a plantear la necesidad de restituir estos cuernos que posiblemente serían de esta forma, como veíamos, pero a través de una serie de elementos que se conservan de la excavación hecha por la superintendencia en la tumba después de su saqueo, podrían ser incluso de otra morfología o con otro acabado menos espectacular, menos vistoso que este, y por eso hemos intentado restituirlo de una forma translúcida para que dé la idea y no se pierda. El casco no bastaba con estas restauraciones, sino que Ternbach incluyó una serie de elementos que le parecían a él que tenían que ir. Por ejemplo, le faltaban los ojos, y los ojos dan esa vitalidad, dan ese aspecto fundamental a la pieza, y lo restituyó. Pero también encontró una serie de elementos metálicos de lámina de plata que creyó que pertenecían a la cresta que no podía ser como el resto de cascos con nacrín o de materia orgánica, sino que en este caso, dada la casualidad de la presencia de lámina de plata, debería ser sí o sí de plata y hacerlo aún más espectacular, aún más inservible, tomando como ejemplo algunas referencias iconográficas pocas que se conocían. Para ello, inventó un sistema absolutamente inédito y que no tiene paralelo en ningún sitio y que demuestra cómo tomó un atajo para reconstruirlo no científico, sino simplemente impulsivo. Reconstruyó una serie de piezas que servían de soporte para estos elementos de lámina de plata, como un soporte de marfil que no tiene ni pies ni cabeza, pero que en el momento en que culminó el casco, con el nasal, la reconstrucción de las paragnáticas de cobre, porque no tenían ni idea, no sabían que pudieran ser de plata y oro, y con los cuernos daba un aspecto majestuoso, que fue publicado en la revista Life. La revista Life, que es como el Ola, o era como el Ola en Estados Unidos, hizo que muchísimos aficionados a la historia, curiosos, gente absolutamente motivada, mandaran propuestas alternativas de reconstrucción de la cresta al Museo de San Luis. Aquí os propongo una serie de ejemplos que retoman las propuestas populares absolutamente fantasiosas, divertidas, que hicieron estos anónimos colaboradores. Los ojos, como os decía, eran absolutamente inventados, no tenían ni pies ni cabeza, pero daban esta idea de vitalidad. Él los hizo con marfil y los pintó cuando sabemos de que el proceso técnico lo hemos visto antes con esos cascos geométricos del sur de Italia, con una base de marfil y unas piezas aplicadas con un remate central. Serían posiblemente como eran o es como eran originalmente, aunque no los podamos reconstruir. Como no podemos desmontar la reconstrucción que veis a la izquierda, que es la que propuso Ternbach, hemos hecho una reconstrucción 3D cambiando o dejando simplemente las piezas que estamos seguros de que deberían tener. Sabemos el aspecto original, sabemos la ausencia del nasal, sabemos el aspecto de la paragnátide, el contraste de colorido, sabemos que los ojos seguramente serían con pastas vítreas de color rojo y no azul, o de un color más emocionante, sino un poco más prosaicas, y muy posiblemente deberíamos añadir, como veis a la derecha, unos cuernos de alguna forma para que dieran y remataran aún más, si es posible, el aspecto de estas piezas. Seguramente me dejo cosas, seguramente tendríamos que tratar este tema muchísimo más, pero el interés es para deciros de que a través del estudio de objetos, el interés de esta charla está en mostraros cómo se puede hacer un discurso histórico, un discurso que incluso vaya más allá con la historia de los objetos, con la vida de los objetos que condiciona las lecturas del pasado, un estudio detallado que permita entender la evolución de las técnicas, las variaciones y sobre todo, en este caso, la permanencia en un espacio cultural, en un espacio
geográfico de una tradición que durante 200 años atemorizó a sus rivales y dio a sus portadores la condición de líderes y la condición de sobrehumanos. Muchísimas gracias por vuestra atención.